Entre los sectores más afectados en la pandemia, puesto que sus actividades no se pueden reiniciar todavía, están los artistas, ¿no es cierto? Todos los que se dedican al arte y que tuvieron que cerrar coliseos, cerrar teatros, ya no se pueden presentar en ningún lado y la están pasando verdaderamente mal. Usted no sé si recordará, la semana pasada presentábamos un informe que hizo nuestro compañero de Día D, Percy Guzmán, al Grupo 5. Y desde la agrupación se planteaba una posibilidad, que era la de exonerar de impuestos a los artistas mientras dure la pandemia, para que los recursos, los pocos recursos que pueden captar, por ejemplo, en sus presentaciones virtuales, ¿no es cierto?, a través del internet, queden para ellos y tengan así una forma de subsistir, porque la verdad, muchos están en la quiebra total. De ese tema vamos a hablar con Rubén Ugarteche, que es el director general de Updike, para ver cuál es la situación y cómo se puede ayudar a que los artistas no mueran en el intento, no queden en el camino en esta pandemia. Señor Ugarteche, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido en Contacto. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Ante todo quiero aclarar o precisar que la Updike es la Asociación Peruana de Autores y Compositores. Nosotros no representamos, no defendemos los derechos ni gestionamos los derechos de los artistas. Los derechos de los artistas están integrados en una entidad que se llama SONIEM, que es una prima hermana, por decir, de la Updike, y son recaudados por UNIMPRO, que es la entidad que reúne a las productoras fonográficas. Nosotros, obviamente, el autor o compositor, que es creador de los temas que los artistas difunden, están siendo tan o más golpeados que los propios artistas. Porque los artistas por lo menos les pagan cada vez que ellos tienen una presentación por cantar o por ejecutar instrumentos, en tanto que los autores no reciben absolutamente nada. Entonces, sí creo que es importante reducir los impuestos para que se pueda generar más actividad, pero el derecho de autor no es un impuesto, ¿no? Tampoco lo son los derechos de los artistas. Hemos visto recientemente que en el Congreso se ha aprobado un proyecto de ley para exonerar del IGB, prorrogar la exoneración del IGB a los libros, a la venta de libros, y también el impuesto a la renta de los autores de obras literarias. Yo considero que esto es una discriminación inexplicable, porque tan importante como el creador de un libro, el autor de un libro, es el autor de una canción, un compositor, y en general un artista, todo creador cultural. Entonces, si el Estado desea fomentar la cultura, que nos parece estupendo, debe promover no solamente a un sector, que es el de los autores de los libros, sino a todos los creadores de cultura. Y nosotros venimos reclamando que el impuesto a la renta que se paga los autores y los artistas sea exonerado. Eso no tiene mayor incidencia en el Estado, pero sí, obviamente, el poco dinero que están generando los autores y los artistas, porque no hay presentaciones, encima hay que deducirle el impuesto a la renta cada vez que se les paga regalías. Updike, efectivamente, los autores y compositores que nosotros representamos... Y el impuesto, para que la gente se haga una idea, perdón que lo interrumpa, ¿cuánto más o menos es? De cada 100 soles, por ejemplo, ¿cuánto se lleva el Estado en impuestos? Bueno, hay dos tipos de impuestos, ¿no? El impuesto a la renta, que va a depender de las regalías que haya generado, ¿no? Eso por tramos, llega pues hasta un 30%, ¿no? Correcto. Pero, y aparte también está el IGB, ¿no? En los casos que corresponda aplicar el IGB. O sea, podría ser hasta 48%. Correcto. Solamente lo que se lleva el Estado. El Estado, ¿no? exacto. A veces hay gente que malinterpreta y piensa que el derecho de autor es un impuesto. No. El derecho de autor es la remuneración que hay que pagarle al autor por utilizar su propiedad intelectual. Claro, correcto. ¿No? Clarísimo. Y en el caso de los autores, han sido fuertemente golpeados, ¿no? Con decirle que desde que se inició la cuarentena a mediados de marzo y el tiempo que duró la misma, las regalías de los autores y compositores
disminuyeron en un 84% respecto al año anterior. Entonces, y fundamentalmente en el rubro que ya no hay hasta el día de hoy, que son las presentaciones de los grupos musicales de todos los géneros que hacían en vivo en todo el Perú, y también los locales abiertos al público que tenían música, llámese discotecas, mucha bares, gente no sabe eso, pero no solamente se cobra restaurantes. Sí, no solamente se cobra a los que tocan en vivo, sino también cuando uno reproduce alguna canción de un autor, a ese autor le corresponde un porcentaje de las ganancias, ¿no es cierto?, de lo que se genera. Correcto. Y el año pasado Abdai cerró con un ingreso de aproximadamente 76 millones de soles. Este año se tiene previsto cerrar el año con un 40 a 45 millones, es decir, una baja importante. Y si bien es cierto, ahora que acabó la cuarentena, ¿no?, y en mes de septiembre se ha reactivado un poco, pero al no haber todavía las presentaciones de los grupos musicales y gran parte de los locales todavía tienen un aforo muy reducido, los restaurantes, etcétera, ese rubro, que es el rubro más importante que generaba regalías para los autores peruanos, ¿no?, y compositores, sigue todavía estancado. A pesar de eso, nosotros en Abdai hemos venido apoyando a los autores. La ley de derecho de autor establece que las sociedades de gestión colectiva, como Abdai, Sonien, Unimpro, etcétera, deben pagar por lo menos una vez al año regalías a sus miembros. Nosotros pagamos 4 veces al año. Y de que comenzó la pandemia, hemos hecho pagos de regalías en el mes de marzo, en el mes de junio y ahora último en septiembre. El próximo pago es en diciembre. Entonces, obviamente esos pagos se han reducido en las cantidades, pero eso no quiere decir que no hayamos dejado de darles. También hemos dado bonos, lo que no ha dado el Estado a los artistas o a los autores, ¿no? Nosotros en este caso atendemos únicamente a los autores y hemos dado aproximadamente un poco más de 2.000 bonos a igual cantidad de autores. También le damos una pensión o renta, que obviamente se ha visto seriamente disminuida porque es un porcentaje de la recaudación, estas rentas, o pensiones. Entonces todo se ha disminuido. Nosotros incluso Abdai hace también labor social, ¿no? Algunos autores y compositores que pasan por algún mal momento, se ha visto muchas veces. Correcto. El Estado muchas veces nos apoyaba dándonos el velatorio del Ministerio de Cultura. Ese era todo el apoyo que daba el Estado. Y a uno que otro compositor le daba algún reconocimiento, pensión de gracia o las palmas. Nosotros, durante todo este tiempo, lamentablemente han fallecido casi 40 miembros de Abdai, no solo por el COVID, ¿no?, desde que comenzó la pandemia, y en todos los casos les hemos apoyado con un fondo de sepelio. Hemos adquirido en su momento más álgido balones de oxígeno, concentradores de oxígeno, les hemos dado medicinas gratuitas a los que se enfermaban de COVID y también a sus familiares. A nivel administrativo también hemos tenido que hacer restricciones, una reducción de los haberes de los trabajadores hasta un 30%, en algunos casos 50%. Hemos tenido que negociar con proveedores para postergar los pagos, pagarles para que también no se interrumpa la cadena de pagos. Hemos accedido a un préstamo del Estado para poder atender los pagos de los proveedores y también de parte de los trabajadores. Y si bien es cierto que la radio y la televisión ha habido más rating, pero también la facturación de la publicidad en la radio y la televisión se ha visto disminuida porque las empresas comerciales dejan de poner avisaje. Ahora, las tarifas son un porcentaje de los ingresos de la radio y la televisión. Entonces también ese rubro, si bien no se ha dejado de pasar música, sin embargo, se ha visto resentido también en lo que es la facturación. Una última pregunta, porque el tiempo nos gana. ¿Hay algún canal de comunicación con el Estado para haberles planteado estas posibilidades y estas alternativas que ustedes están promocionando? Sí, nosotros hemos organizado conferencias en las que el Ministerio de Cultura ha participado para explicarle a los autores, a los artistas, los programas de apoyo que daba el Ministerio de Cultura
¿no? Pero, claro, no es un bono que el ministerio les va a regalar, sino que son programas de apoyo en base a programas específicos, ¿no? Y también hemos enviado cartas desde que inició la pandemia a una serie de autoridades del Estado, del gobierno, el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, dando propuestas, pero no ha sido contestada ninguna de las cartas y firmada por todas las sociedades de gestión. Es cierto que tenemos una buena relación con el Ministerio de Cultura, con el ministro. No podemos olvidar el gesto del ministro de Cultura, Alejandro Neira, que en su anterior gestión como ministro, él se acercó a la habitación del maestro Polo Campos y estuvo con nosotros, con la familia, dando su apoyo solidario, no económico, pero estaba ahí al lado del autor, al lado del artista. Eso es muy importante, ¿no? Siendo él también un autor, no de música, pero sí de literatura, ¿no? Correcto. Sí. Y lamentablemente tenemos que todo el tiempo estar haciendo gestiones para que sean atendidos nuestros autores en los hospitales del Estado para que puedan paliar sus necesidades. Nosotros también estamos accediendo a un préstamo de la banca comercial para a su vez prestarle dinero a nuestros miembros, ¿no? Asumiendo la ABDA y los intereses respectivos, ¿no? Tenemos que ir viendo de qué manera apoyar cada día a los autores hasta que el país pueda olvidarse de esta pesadilla, ¿no? Que es la pandemia. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Ugarteche, por habernos atendido esta tarde y esperemos que sean escuchados por el Estado y atendidos sobre todo.